Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816.
También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas
Cuando la gente piensa en desastres, imagina algo ruidoso. Terremotos inesperados que destrozan caminos en segundos. Explosiones de gas que derrumban edificios. Erupciones volcánicas que cubren ciudades enteras de ceniza. Pero a veces, el verdadero peligro se acerca sin hacer ruido. Partes de Arizona se están hundiendo, perdiendo elevación lentamente año tras año. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cuánto daño puede causar algo así realmente? Arizona no está sobre roca sólida, está sobre un pastel geológico de capas de arena, arcilla y grava. Imagina que el suelo bajo tus pies es como una esponja de cocina gigante y mojada. Cuando una esponja está llena de agua, es esponjosa y mantiene su forma. Esa agua no solo está en la tierra, es lo que sostiene todo. Aquí es donde las cosas salen mal. La gente bombea esa agua para usarla, pero si la sacan más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla, los huecos empiezan a cerrarse. Los granos se comprimen por el peso de todo lo que hay encima. Y cuando eso pasa, el suelo empieza a perder la batalla. Sin el agua para mantenerlos separados, las capas de tierra colapsan bajo el peso del mundo, casi literalmente. Pero una vez que eso pasa, ya no es como una esponja. Es como una lata de refresco aplastada. No puedes soplarle aire a una lata de refresco aplastada y arreglarla. La estructura está arruinada. Una vez que esas capas subterráneas se aplastan, quedan aplastadas para siempre. Aunque llueva 40 días con sus 40 noches, el suelo ya no puede retener el agua. A esto se le llama subsidencia del terreno. No importa si el agua se bombea o si el agua de lluvia se escurre demasiado rápido. Si la presión subterránea baja por suficiente tiempo, la tierra empieza a hundirse. Y no es algo que pase solo una vez. Cada año que se bombea más agua, la tierra se hunde un poco más. Con el tiempo, estos cambios pueden transformar pueblos y regiones enteras. Entonces, ¿cómo notan los científicos algo tan sutil? Desde el suelo, la subsidencia es difícil de detectar. La superficie no baja de golpe en un solo lugar obvio. Los edificios no se inclinan de repente. No vas a despertar un día y ver que la casa de tu vecino está unos centímetros más abajo que la tuya. La mayor parte del tiempo, todo se ve normal. Así que para ver lo que realmente pasa, los científicos tienen que mirar desde arriba, desde muy arriba, desde el espacio. Los científicos usan satélites INSAR, escáneres súper precisos en órbita que pueden detectar cambios en el suelo más delgados que una moneda, a cientos de kilómetros de distancia. Con este método, los científicos rastrearon partes de Arizona durante varios años. Lo que encontraron fue alarmante. Grandes áreas no solo se estaban hundiendo un poco, algunos lugares bajaban varios centímetros cada año. En ciertas regiones, el hundimiento total sumó más de 1 metro en muy poco tiempo. Y esto no se limitaba a un solo punto. Cuencas enteras se movían hacia abajo, como un elevador en cámara lenta descendiendo. Lo que hacía esto aún más preocupante es que el hundimiento no se detuvo en los años más lluviosos. Incluso cuando las lluvias aumentaron y los niveles de agua subieron un poco, la tierra siguió hundiéndose. En algunos lugares el proceso se aceleró. Eso les dijo algo importante a los científicos. El suelo no solo estaba reaccionando al clima a corto plazo, estaba respondiendo a años de presión acumulada bajo tierra. Incluso desde el espacio, el patrón era imposible de ignorar. Regiones enteras brillando en los mapas satelitales, mostrando un descenso constante año tras año. Lo que parecía estable desde la calle resultó estar desplazándose silenciosamente a lo largo de kilómetros. Y una vez que los científicos pudieron verlo con claridad, surgió una pregunta más grande. ¿Y ahora qué? La superficie solo aguanta hasta cierto punto antes de romperse. La Tierra no se hunde de manera uniforme. Un punto baja rápido, otro apenas se mueve. Eso jala la superficie en direcciones opuestas. La superficie intenta estirarse, pero al final se rompe. Y no hablamos de grietas en la banqueta. La Tierra literalmente se abre, creando heridas irregulares llamadas fisuras, lo suficientemente anchas para partir caminos y dañar carreteras. A la infraestructura esto le cae fatal. Los caminos se doblan, se tuercen y se pandean. Las tuberías y cables enterrados se desalinean o se rompen. Los canales que dependen de una pendiente suave y constante, de pronto dejan de fluir como deberían. Incluso los edificios que al principio se ven bien, empiezan a delatarse. Los pisos se inclinan, las puertas pueden negarse a cerrar, y fracturas largas aparecen en las paredes. Los pozos también se ven afectados. Conforme el suelo se compacta, aplasta las capas de roca subterránea como una prensa. Esto bloquea el flujo, convirtiendo un pozo funcional en un agujero seco. Básicamente, de tanto bombear, estamos rompiendo la bomba. Pero puede empeorar. Estos problemas se extienden por cuencas enteras, lo que significa que el daño puede aparecer lejos de donde empezó el hundimiento.
Para cuando el daño en la superficie se hace obvio, los cambios subterráneos que lo causaron ya pueden ser irreversibles. Eso significa que el verdadero reto no es reparar las grietas visibles, sino lidiar con el suelo que sigue cambiando lentamente debajo de ellas. Entonces, ¿se puede detener o quizá revertir? Esta es la dura realidad. No hay botón de deshacer para esto. Una vez que esa roca subterránea se aplasta, queda aplastada. Lo mejor que podemos hacer es pisar el freno y evitar que empeore. Una opción es la recarga artificial. Arizona ha construido sistemas enormes para mover agua por todo el estado. Uno de los más grandes es el proyecto de Arizona Central, un canal que se extiende por más de 530 kilómetros, llevando agua del río Colorado hasta el corazón del desierto. Vierten cantidades enormes de agua en campos vacíos gigantes llamados cuencas de recarga, dejando que se filtre de vuelta al subsuelo para represurizar la tierra. No está arreglando la esponja aplastada, ese daño ya está hecho. Es más como aflojar el agarre para no aplastarla más. No recuperas el espacio, pero puedes evitar que las cosas empeoren. El otro enfoque es más difícil. Arizona trazó líneas firmes en el mapa. Se llaman áreas de gestión activa. Y dentro de ellas, el uso de agua subterránea está estrictamente limitado. Ya no puedes simplemente perforar un pozo donde sea y bombear sin parar. El objetivo es evitar que una zona se hunda tan rápido que arrastre todo a su alrededor. En lugares como Phoenix y Tucson, donde estas reglas se aplicaron temprano, el hundimiento de hecho se desaceleró. En otras partes del estado donde el bombeo siguió siendo intenso y las reglas eran más relajadas, el suelo siguió bajando. No porque la idea no funcione, sino porque frenar la subsidencia solo funciona si se alivia la presión a tiempo. Arizona es solo el miembro más reciente del club de las ciudades que se hunden. De hecho, hay casos mucho peores en el planeta. Mira California. El Valle Central es básicamente el campeón mundial del hundimiento. Los agricultores han estado bombeando agua del subsuelo de manera tan agresiva y por tanto tiempo que en algunos puntos la tierra ha bajado más de 9 metros. Se ha puesto tan grave que los canales por gravedad están confundidos, porque al agua no le gusta fluir cuesta arriba. Luego está la Ciudad de México. El problema ahí viene de hace cientos de años. La ciudad se construyó justo encima de un antiguo lecho de lago drenado. Conforme se bombeó agua para sostener a una población creciente, el suelo empezó a hundirse. En algunos barrios, los edificios ahora están varios metros más abajo de donde estaban hace un siglo. Las calles se han repavimentado una y otra vez, no porque se desgastaran, sino porque la ciudad misma seguía bajando. Está pasando en todo el mapa. Desde pueblos costeros hasta grandes centros agrícolas, el suelo se está cansando de sostenernos. Arizona solo está demostrando lo sigiloso que puede ser esto. Transforma el mundo en silencio mientras nosotros estamos ocupados viendo nuestros celulares. Lo que te hace pensar. Si enormes pedazos del planeta pueden hundirse así de callados, ¿cuántos lugares están cambiando ahora mismo, sin que nadie lo note? Realmente te hace reconsiderar la frase suelo firme. Tal vez la planta baja se convierta en sótano en 30 años. O tal vez es solo la tierra pasándonos la factura por toda el agua que desperdiciamos sin pensar. Bueno, igual que Arizona, estos chistes son algo áridos, así que me detengo antes de hundirme más. Gracias por ver y no dejen que esta situación los hunda. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas dos ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra.
Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera
Está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando 2 placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos.
Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable. Pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente,
ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener dos partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. En serio. Este volcán explotará en cualquier momento porque, bueno, se está inflando rápidamente. Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un soufflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra.
Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos. Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ, subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos. Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras, que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados. Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán. Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda.
Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. ¡Miles! Como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la iniciativa de observatorios oceánicos que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia, así que mantén los ojos bien abiertos. Este es un espectáculo natural que no querrás perderte, y quién sabe, si tenemos suerte. Al principio los investigadores pensaron que sus cámaras estaban fallando. Era lo único que podía explicar la extraña imagen frente a ellos. Agua hirviente salía disparada hacia arriba, mientras metano frío burbujeaba justo al lado. Esa combinación no debería existir, pero allí estaba. Los científicos exploraban el fondo del océano cerca de Papúa Nueva Guinea cuando se toparon con un extraño punto caliente en las profundidades. No era como ningún otro. Gas supercaliente y metano frío burbujeaban casi uno junto al otro. Esto casi nunca pasa en la naturaleza, así que los investigadores quedaron bastante impactados. Andaban explorando con un robot de buceo profundo, el ROV Kiel 6000, investigando volcanes submarinos en una remota cadena de islas. Estos volcanes esconden todo tipo de cosas extrañas, pero nadie esperaba encontrar una fuente hidrotermal completa ahí abajo. Además, otras expediciones habían pasado por la zona antes y no la detectaron. Esta vez, las cámaras del robot iluminaron el fondo marino y revelaron una vista extraña. Fuentes hirvientes y gas frío filtrándose del lecho marino. ¡Prácticamente se tocaban! Como saben, normalmente estas dos cosas aparecen en lugares totalmente diferentes. Las fuentes hidrotermales calientes se forman cuando el agua subterránea es calentada por el magma y sale disparada hacia arriba, llevando minerales consigo. Las filtraciones de metano, por otro lado, vienen de capas frías y blandas de sedimento llenas de materia orgánica antigua. Esto se descompone lentamente y escapa como gas. Pero en este lugar, la geología creó una combinación perfecta. Bajo el volcán hay una gruesa capa de sedimento rico en materia orgánica. El magma que sube desde abajo calienta estos sedimentos. Pero al mismo tiempo, también calienta el agua rica en minerales más abajo. Así obtienes dos fluidos muy diferentes: agua ardiente de la fuente y gas metano más frío.
Aún así, ambos suben por las mismas grietas del fondo marino. Cuando llegan a la superficie, escapan a solo centímetros de distancia, así que terminas con este extraño vecindario, donde agua mineral hirviente y burbujas frías de metano conviven como mejores amigos. Para los científicos marinos, es como descubrir un unicornio que también puede volar. Es raro, extraño y súper emocionante. Algo aún más emocionante es que junto a esas extrañas fuentes calientes y frías, todo un mini mundo de criaturas ha invadido las rocas. El lugar está lleno de enormes grupos de mejillones de aguas profundas, largos gusanos tubulares, camarones pequeños y anfípodos por todos lados, y hasta pepinos de mar morados brillantes a la vista. Los animales están tan amontonados que es difícil ver la roca debajo. Los científicos están bastante seguros de que algunas de estas criaturas son totalmente nuevas para la ciencia, pero necesitan una expedición especial solo para identificar todo lo que vive ahí. La extraña mezcla de fluidos calientes y gas rico en metano también cambia las rocas mismas. El metano ahí abajo está súper concentrado, mientras que el agua caliente que viene de más adentro del volcán trae químicos consigo. Juntos, crean reacciones inusuales bajo tierra. Por eso, metales como el oro y la plata se han acumulado en las rocas, junto con elementos como arsénico, antimonio y mercurio. Es como una cápsula del tiempo química. Las rocas muestran señales de una fase antigua y muy caliente, cuando se formaban los metales preciosos. Hoy, las fuentes están más frías, pero siguen activas. Aunque esta zona de aguas profundas es rara y está llena de vida, no está a salvo. Ya hay minería cerca, y los desechos de la enorme mina de oro de aquí se tiran al océano. Además, las compañías tienen licencias para explorar el fondo marino en busca de minerales y gas. Todo esto pone en peligro a la frágil comunidad de las fuentes, porque muchos animales aquí solo pueden sobrevivir en estas condiciones exactas. Por eso, los científicos piden más investigación y planes de protección sólidos antes de que este ecosistema único sea dañado sin remedio. Este tesoro submarino debe salvarse antes de que la industria lo destruya. Sin embargo, este descubrimiento no es el único ecosistema único que hemos encontrado. En enero de 2025, un iceberg gigantesco llamado A84, del tamaño aproximado de Chicago, se desprendió de la plataforma de hielo George VI en la Antártida. Esta plataforma es enorme por sí sola, con unos 450 kilómetros de punta a punta y unos 250 metros de grosor. Durante el verano antártico, de noviembre a finales de febrero, la superficie de la plataforma se derrite y forma lagos largos y delgados, llamados lagos de cinta. Les pusieron ese nombre porque realmente parecen cintas heladas gigantes estiradas sobre la superficie. Cuando A84 se desprendió y se alejó, expuso parte del fondo marino que había estado sellado bajo el hielo quién sabe por cuánto tiempo. Era un lugar que absolutamente nadie había visto antes. Un equipo de investigación a bordo del barco Falkor también estaba en el mar de Bellingshausen en ese momento. En cuanto supieron del desprendimiento del iceberg, abandonaron su plan original. Básicamente, era la versión de aguas profundas de voltear una piedra enorme en el bosque solo para ver qué vive debajo. Durante 8 días, los científicos enviaron su robot submarino, Subastian, y exploraron profundidades de más de 1.200 metros. Ahí abajo, en esa oscuridad helada, descubrieron un ecosistema oculto lleno de vida. Enormes corales y esponjas formaban vecindarios submarinos completamente repletos de criaturas. No solo sobrevivían, prosperaban. Sí, los científicos esperaban encontrar algo ahí abajo, pero definitivamente no esperaban ver toda una ciudad submarina de vida antigua. Había anémonas de mar que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar caminando como criaturas de otros planetas, peces de hielo, pulpos y toda una mezcla de otros animales. Toda la expedición se transmitió en vivo a investigadores de todo el mundo. Por cierto, las grabaciones siguen disponibles si les interesa. Y aún más padre, los investigadores creen que algunas de las criaturas que vieron podrían ser especies totalmente nuevas. Así es, especies genuinamente nuevas en la Antártida en 2025.
Algunas podrían vivir solo en esta zona, y tiene sentido porque la Antártida es básicamente su propio planeta aislado. Está rodeada por la corriente circumpolar antártica, que actúa como un enorme foso acuático que ha mantenido al continente aislado del resto del mundo por millones de años. Pero incluso si las nuevas especies resultaran ser conocidas, los científicos encontraron animales extremadamente raros, como caracoles diminutos, gusanos con cerdas, o sea, poliquetos, pequeños crustáceos e incluso la misteriosa medusa fantasma, que ya parece algo del espacio exterior. El nombre científico es Stygiomedusa gigantea, pero nadie necesita ese trabalenguas, así que medusa fantasma gigante está bien. Esta cosa es enorme. Su campana, la parte superior en forma de sombrilla, puede medir más de 1 metro de ancho. También tiene 4 brazos largos como cintas que pueden estirarse hasta 10 metros. Es el largo de un autobús escolar. De hecho, la primera se recolectó en 1899, pero los científicos no se dieron cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa hasta 60 años después. Su cuerpo es casi transparente, con un tinte púrpura fantasmal, y en lugar de tentáculos normales, usa esos grandes brazos ondulantes para atrapar presas y alimentarse. Aunque las medusas no tienen cerebro, la forma en que esta medusa fantasma gigante se movía sorprendió a los científicos. Parecía dirigir sus largos brazos con un control sorprendente, especialmente al pasar por espacios estrechos cerca del fondo marino. Se veía cautelosa y casi intencional, lo cual es algo inquietante. ¿Otra criatura quizás más o menos inteligente acechando en el océano oscuro? ¡Genial! Los investigadores también encontraron gusanos con cerdas. Oficialmente se llaman poliquetos, pero gusanos con cerdas suena mucho más divertido. Estos gusanos son comunes en océanos fríos y profundos, y vienen en muchas formas y tamaños. Sus cuerpos están hechos de segmentos, cubiertos de pequeñas cerdas que les ayudan a arrastrarse, percibir el ambiente y defenderse. Uno que destaca es el gusano de escamas antártico, que tiene cerdas doradas brillantes que lo hacen ver sorprendentemente elegante para una criatura que vive en la oscuridad helada. Así que, como ven, todavía hay un montón de lugares y cosas en la Tierra que no parecen reales, o que ni siquiera deberían existir. Y aún con nuestro nivel de tecnología, es poco probable que descubramos todas las maravillas que el mundo tiene para ofrecer en un futuro cercano. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón,
una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí,
Resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762,000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. Hace aproximadamente 2,000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre. Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser. Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy, muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90,000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo. Estamos hablando de 2,000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original.
Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta. Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida, el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia. Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamennaya Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora. La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, explota. Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos. Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta.
Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente, grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales. ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees, e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea.
Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo